quiero retomar la serie que veníamos ministrando sobre la batalla por las generaciones. Estamos aproximadamente como a la mitad de la serie por los temas que hay que tratar. Y quiero hacer nada más un recordatorio de los anteriores 8 temas que vimos. Amén. Así que le pido que me siga. La primera sesión de esta serie, nosotros hablamos en la primera sesión las vestiduras de Dios. En la segunda sesión hablamos acerca de los 2 árboles. En la tercera sesión hablamos de las obras malas versus las obras justas. En la cuarta sesión hablamos acerca de reinicio y nuevo pacto. En la quinta sesión hablamos la palabra barak, que es bendición. En la sexta sesión hablamos acerca de recuperando la imagen de Dios. Y esta parte me llama la atención porque esto fue uno de los temas que se trató en México también. La sexta sesión, la palabra que se trató es la ayuda idónea. Y la octava sesión es la sumisión mutua en el temor de Dios. Estos 2 últimos temas van de la mano porque habla directamente a las parejas, a los matrimonios. Allí nos quedamos. Estos videos los he compartido, sobre todo el 7 y el 8. A la Congre he compartido todas las sesiones. Están ahí en el chat de la Congre. Pero de forma muy particular, la parte de donde hablo de los matrimonios, lo he compartido con algunos pastores amigos fuera de acá que han necesitado esta palabra. Vamos a retomar esta serie y espero yo poderla terminar pronto, cada semana ir avanzando en este tema. Hoy, en la novena sesión, quiero tratar un tema crucial para la familia. Ya vamos saliendo de esa parte de los esposos. Ahora vamos a empezar a hablar específicamente acerca del gobierno interno dentro del hogar. Entonces, para los que están tomando apunte, que espero que sean todos, esta palabra, esta novena sesión se llama Volviendo al diseño original de la instrucción a los hijos. ¿Sí? Nos vamos a parar en la palabra de Deuteronomio capítulo 6 en adelante, pero antes de ir allá, permítame poner más contexto. En esta sesión, sesión de hoy, nosotros vamos a hablar acerca de cómo debemos o por qué debemos volver al diseño original respecto de cómo deben ser instruidos los hijos dentro de una familia. Hay algunas estadísticas que en su momento hemos estado hablando y comentando, pero la razón, escúchame, una de las razones de la crisis que padece la iglesia cristiana, no hablo del Ecuador, sino a nivel global, a nivel mundial, se debe al cambio en el orden o al cambio en el diseño original en cuanto a cómo nosotros debemos educar, de cómo debemos transmitir la fe dentro de la familia. Hay un orden que se ha cambiado y a través de esta palabra nuestro énfasis va a ser el siguiente, que nosotros pesemos esto y meditemos y donde haya que corregir se hagan correcciones inmediatas. Escúcheme, amados hermanos, hay temas que yo voy a decir que ya en otro tiempo yo lo he dicho, pero es el hogar, no el templo, no el edificio, el lugar donde se debe transmitir la fe y los principios y los valores del reino de los cielos. No sé cuántos de ustedes recordarán que hace muchos años atrás, yo compartí un video que hizo un joven en los Estados Unidos. El video es bien polémico porque su énfasis era que su papá, como a la edad de 12, 13 años, lo saca de las reuniones juveniles a él, así abiertamente,
y lo mete en su casa, no quiere decir que no se congregaban más, porque su papá entendía que había un problema. En ese documental se narra cómo la mayoría de los jóvenes en Estados Unidos, estoy hablando de esta estadística, era de Estados Unidos, una vez que los jóvenes cristianos evangélicos llegaban a cierta edad, ellos cambiaban el rumbo de su vida y literalmente terminaban fuera de la congregación, fuera de Cristo, y en su gran mayoría nunca volvían a los caminos de Dios. Es una estadística alarmante. ¿Cuán vigente está hoy en día? No lo sé. El problema o el énfasis también en el documental era que todos esos jóvenes iban a reuniones juveniles de sus congregaciones. Tenían un pastor de jóvenes, tenían adoración en los jóvenes, o sea, tenían un culto de jóvenes. Pero llegada a cierta edad, dado que sus padres habían endosado, repito otra vez, endosado, se te clavó la grabadora, pastor, endosado la responsabilidad de transmitir la fe a sus hijos, a la iglesia. Los padres le habían endosado esa responsabilidad. Llegado el momento, resulta que como no había un sustento, un fundamento sólido, alzaban el vuelo. Esto yo ya lo he hablado antes. Así que muchas cosas que voy a decir ya las dije antes, en aquella época. Es alarmante el video, porque este joven hace el documental cuando él ya es mayor de edad. Y comienza a reunir testimonios de gente apartada, de gente de la época de él, que eran sus amiguitos de la reunión evangélica de jóvenes o de iglesia, que ya no estaban en los caminos del Señor. Y les hace la pregunta, ¿por qué se apartaron? Respuesta sencilla, no había fundamentos sólidos. ¿Qué tenían? Tenían presunción, tenían una etiqueta, pero no había nada de fe en ellos. Porque sus padres transfirieron la responsabilidad de educarlos, de transferirles la fe en Cristo a la iglesia. Y allí pasaba de todo. Todos contra todos. ¿Me hago entender? El libertinaje era como el himno nacional del Ecuador, a millares surgir. Y eso que le estoy hablando de un documental que tiene más de 15 años ya. Pero si usted lo viera ahora, se daría cuenta de cuán relevante y vigente hoy sigue siendo. ¿Le parece si oramos un momento? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, nos ponemos de acuerdo para recibir lo que has puesto en nuestro corazón, que comuniquemos, que hablemos, que soltemos sobre el cuerpo de la iglesia de esta ciudad y de esta nación. Y a cada nación donde esta palabra está llegando en este instante y donde llegará este video después. Gracias, Señor. A ti y únicamente a ti te rendimos la gloria, la honra y el honor, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que seas propicio a nosotros en esta palabra y abras nuestro entendimiento. No solo a los que somos padres, sino a los que ya son abuelos, bisabuelos, tíos, hermanos, primos. Todos los que de alguna manera somos personas que estamos influenciando la vida de otra persona. Gracias te doy, Señor. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Sigo la introducción.
En la antigüedad, ¿para qué era el templo en la antigüedad? Estamos hablando de mucho tiempo atrás. El templo era ¿para qué? Era para la adoración y alabanza en comunidad. Así que el lugar donde se desarrollaba la fe, o se desarrolló la fe de la iglesia del primer siglo, ¿dónde era? Era en las casas. ¿Sí? Entonces la gente sí se juntaba en comunidad, porque la palabra eclesía lo que significa es reunión, comunidad. ¿Sí? Y esa no era una palabra evangélica para que lo sepas, ¿sí? Eclesía hacía alusión a que el pueblo se reunía en un lugar específico, pero el pueblo, todos, no uno solo, no un membrete que dijera iglesia evangélica. Entonces, dentro de las casas, dentro de los hogares, era donde se desarrollaba la fe, allí. No solamente estamos hablando de que esa gente no tenía Biblia, hermano. A lo mucho lo que él pudiera tener un rollito del Pentateuco, una copia. Hoy usted tiene Biblia, las versiones que usted quiera, digital, con música, sin música, con drama, como quiera. Hay delivery del asunto, hermano. Las versiones que usted quiera. Unas muy light y otras extremas y otras intermedias. Hay de todo. Ahora, en otras palabras, cuando estoy haciendo el énfasis de lo que se hacía en el templo y lo que se hacía en las casas, este tiempo que nosotros estamos viviendo, estamos en el año 2025, la estadística dice, o las estadísticas dicen, que el índice de deserción ha ido en incremento. ¿Deserción de qué? De jóvenes, tanto mujeres como varones, de niños, de prejuveniles, de gente que tuvo una experiencia evangélica, que tuvo una experiencia allí en una reunión, quizás en la escuelita dominical, en una reunión de jóvenes, como le queramos decir. Ante todo eso, nosotros tenemos que mirar un indicador. Y el indicador es que, dada la magnitud de información que los jóvenes están recibiendo, hoy tú vas a ver que hay chicos que son más expertos en TikTok. Hay gente que dice, ¿para qué estudiar? ¿Me está siguiendo? Porque hay que ver la cantidad de tonterías que la gente sube en YouTube. Y cada video que usted ve está monetizado. Y esa gente simplemente está recibiendo dinero a tus costillas, por tus megas que se te van. En fin, de todo está pasando. Pero hoy en día lo que tú vas a encontrar es un analfabetismo espiritual, un analfabetismo de la palabra de Dios en las familias. ¿Por qué? Porque simplemente hoy se vive una vida mucho más apresurada. Los padres están demasiado ocupados como para tomarse el tiempo y enseñar y vivir las escrituras con sus hijos, con sus hijas. Y nos hemos tragado la pastilla de, bueno, como va el domingo y como va la reunión de jóvenes, ya la hicimos. Diga conmigo, error, diga, sí. Grave error, hermano, grave error. Necesitamos volver al diseño que Dios plantó. La iglesia, ¿dónde nace? Usted lo sabe. La iglesia del primer siglo no nace en templos. La iglesia del primer siglo nace
en las casas. Fue en el año 300 cuando Constantino se mete en el asunto y ocurre ahí una división. Entonces ahora todo es trasladado a un edificio como este. 4 paredes. Y decimos, eso es iglesia. Y hasta la saciedad hemos dicho, esto no es, la iglesia somos nosotros. ¿Qué es esto? Un edificio. Que podemos decir que está consagrado. O sea, la palabra consagrado no es que tienes una aureola. No, la palabra consagrado significa apartado. Entonces este lugar está apartado para que los santos, los hijos de Dios, los que son de Cristo en su venida, los que han nacido del agua y del Espíritu, nos reunamos. Y para que aquellos que se van a encontrar con el Señor Jesucristo también. Amén. Pero nada más, la iglesia somos nosotros. Las piedras vivas con las que Dios está edificando somos nosotros. Ahora, ¿qué dicen las Escrituras respecto a que los padres tenían que transferir la fe a los hijos? Entremos a la palabra. Mire en Deuteronomio capítulo número 6, versos 4 al 5 lo siguiente. Estas son las ordenanzas y los decretos que mandó Adonai a los hijos de Israel en el desierto, después de salir de la tierra de Egipto. Oye, Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Quiero pedirle que por favor el último verso, que es el 5, lo lea en fuerte y alta voz como varón y como varona. Amén. Vamos. 2, 3. En la Biblia de las Américas, el mismo versículo dice así: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En esta primera parte, el énfasis está basado en 2 instrucciones. Hay 2 instrucciones aquí. La primera, diga conmigo, oír. Vamos, diga, oír. La palabra oír, yo le enseñé hace un par de años atrás, de hecho hay un video en YouTube, lo puede revisar usted, donde hablamos del Shama, va al frente de la pantalla. La palabra Shama, oír, significa oír inteligentemente. O sea, no es solamente oír, sino que necesitamos oír con inteligencia. A menudo como ejemplo de atención, obediencia, causa, decir, atender, atentamente, atento, dar oídos, entender, entendido, escuchar, fielmente, obedecer, obediente, de oídas, oído, oír, poner, prestar atención. Como verán, es una palabra muy extensa en su traducción. Pero quedémonos con la primera, que está subrayada y en negrilla. Oír inteligentemente. Entonces no solamente es oír la palabra, sino que necesito oírla con inteligencia. Entonces, dije que son 2 instrucciones que aparecen aquí. La primera es oír. La segunda instrucción es amar. Diga conmigo, amar. Y la palabra amar que aparece aquí es la palabra ahak o aheb, que significa amar, querer. En términos generales, este verbo equivale al vocablo amar y significa un marcado sentimiento de atracción y deseo hacia algo o alguien que se quiere poseer o estar con él. Entonces, el énfasis en Deuteronomio era oír con inteligencia, pero el segundo énfasis no es menor. ¿Cuál de los 2 es mayor? Ambos. Dice la palabra, oye, oh Israel, en el verso 4. En el verso 5 dice, amarás. Ahora, ¿cómo le parece que está esta palabra? ¿Tiempo presente o futuro? ¿Cómo está?
Yo creo que aquí hay un imperativo, hermanos. ¿Sí? Hay un imperativo. O sea, una urgencia. Yo te pregunto, hermano, y permítame el derecho a la duda y que nadie se sienta aludido. ¿Tú crees que tus hijos aman a Dios? ¿Al Dios que tú dices creer? Somos un poquito de la vara para que los hijos no se sientan aludidos. Usted, hermano, que ya es padre y madre aquí, ¿usted ama a Dios? Y claro, pastor, no me ve aquí sentado escuchándolo a usted. ¿Debo amar a Dios para hacer eso? Bueno, los testigos de Jehová y los mormones también se reúnen. Hay dos énfasis aquí. Y es el primero, oír, y el segundo, amar. Ahora, esto es lo primero que rescatamos respecto a cómo volvemos al diseño. Pero yo no puedo volver a un diseño que no conozca. ¿Hola? ¿Me hago entender? ¿Cómo yo puedo enseñar algo que no conozco o que no vivo? O sea, ¿cómo yo le puedo decir a mi hijo o a mis hijos o a mis nietos? Oye y ama. Si ellos no me ven haciendo eso, a mí. Claro, aquí en la reunión congregacional, tu hijo te ve haciendo eso. ¿Qué te ve haciendo? Pues si para adorar ni siquiera levanta las manos, pues tu hijo va a ver eso. Tú eres un modelo. Bueno, si yo sí levanto las manos, pastor. Bueno, tu hijo te está viendo eso. O te ve hacer eso. Diga conmigo, aquí en la reunión, vamos. Porque aquí todos se van al cielo aparentemente. El tema es tu casa. Pregunto, cuando vuelves a tu casa, tienes domingo en la tarde, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y si tienes un hijo que está en edad de estar en las reuniones de antorchas, pues lo envías. Y él vuelve a casa y tienes el domingo el resto, ok. El círculo se repite. Pregunto, ¿qué debe hacer tu hijo a ti? ¿Estamos bien aquí, hermanos? ¿Puedo seguir entonces? Entonces estamos viendo cómo inicia esto. Debemos siempre ir al génesis de una palabra, al génesis de una instrucción. ¿Cómo empezó esto? Dos cosas dijo Dios. Oigan y amen. Oigan y amen. ¿Se entiende que aquí, dicen algunos, aludimos que es Moisés el que está hablando aquí? Pues digamos que el escritor del libro de Deuteronomio está diciendo, oye Israel. Está hablándole a la nación. Pero pongamos apellidos a esto, ¿de acuerdo? Si nadie se va a sentir aludido, ¿de acuerdo? Entonces es como que dijeran, oigan los Macías, los Bravo, los Calpa, los Luzardo, para que nadie piense que usted está en las nubes, pastor. Los Dueñas, los Jacome, los Aveiga, y así, los Flores. Oigan, Jehová, tu Elohim, uno es, porque aquí debo ponerlo en primera persona, ya no hablándole a un objeto extraño o a una nación, sino una persona. Jehová, tu Elohim, uno es. Y entonces luego te dice, a ti, tu apellido, el que tú tengas, ama a Jehová, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y aparecen dos instrucciones, oír y amar. Ahora, ¿qué más dice la palabra? Continuemos. Note las instrucciones que se van a dar aquí. Deuteronomio 6:6 dice, estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón. Esa es la versión textual.
En la Biblia de las Américas dice, y estas palabras que yo te mando hoy, en la Biblia textual decía, te ordeno. Otra vez, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En la Biblia textual dice, estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón. En ambas versiones está la palabra sobre, pero en una dice te ordeno, en otra dice te mando, en una dice permanecer, en otra dice estarán. En ambos casos es lo mismo. Estas palabras que te ordeno hoy. Entonces, ¿por qué razón no dijo primero amarás, sino que primero dijo, ¿qué necesita la familia de Dios hoy en día? Aprender a oír. Y a oír inteligentemente. ¿Estamos bien hasta aquí, hermanos? Ahora, pasemos a lo siguiente que sigue. Y aquí va a entrar ya el tema padres e hijos. Dice la palabra, Deuteronomio 6:7. Y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Eso es la versión textual. En la Biblia de las Américas dice, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, esto era una tarea 24/7. ¿Y qué palabra es, pastor, que todavía no lo entiendo? Oye, Israel, Jehová, tu Elohim, uno es. Amarás a Jehová, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda su fuerza. ¿Lo entendiste, hermano? ¿O lo quiere más claro? Estaba dando instrucciones, diciéndole a los padres, diciéndole a la nación, a las familias, debes enseñar esto a tus hijos, que hay un solo Dios, que es nuestro Dios. Y segundo, a ese Dios tú lo vas a amar. No de los labios hacia afuera. No en la reunión de jóvenes o el domingo, sino que lo vas a amar no en el templo. No es cuando estén cantando las canciones de Hillsong. No. ¿Sabe qué? Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Por qué vemos hoy chicos que están más pendientes de lo que sube el último youtuber de moda o el tiktokero de moda, pero no aman la palabra? Le mariposea el estómago por cualquier hermanito sinvergüenzón, pero no aman la palabra. No aman la palabra. No aman la palabra. Tenemos una crisis en la iglesia evangélica global. Esto no solo pasa en Ecuador, esto pasa en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos. Está creciendo una generación que no ama la palabra, no ama al Señor. Su prioridad no es Dios. ¿Y sabe cuál es la crisis? La crisis no son los pastores de jóvenes, hermano, olvídese. La crisis está en el hogar. La batalla está allí. ¿Estamos bien hasta aquí, hermanos? Cuando la palabra dice, inculcarás y enseñarás, va al frente de la pantalla. Miren lo que significa la palabra enseñar o inculcar. La palabra lamad. Y la palabra lamad, me gusta, dice aguijonear. Wow. Aguijonear.
enseñar, adiestrar, me gusta y por eso lo subrayé, domar. Ensayar, enseñador, enseñar, indómito, instruir, hábil. Yo subrayé unas cuantas palabras, la traducción es extensa, pero dice aguijonear. Pablito, lea la Biblia. Como el gallo Claudio, algunos hablan. Digo nomás, ¿eh? Ay, pastor, es que el Pablito anda rebeldito. Y aquí le traje un calzoncillito para que me le ore. Como dice que Pablo y la oraba. Miren, hermanos, hay que decir esto y con valentía. Tenemos los hijos que queremos tener. Punto y aparte. Tú tienes el matrimonio que tú quieres tener. Así que ese cuento chino de que es que el diablo, pastor, el diablo me lo tienta al Pablito. ¿Hasta cuándo vamos a seguir endosando la responsabilidad de los errores, de los pecados, de la familia al diablo? La gente peca porque por su propia concupiscencia le da la gana de hacerlo, hermano. ¿Qué es lo que trae temor de Dios a nosotros? La palabra, la instrucción. Pero si ese niño o esa chica no fue aguijoneada, en el buen sentido digo esto, no quiero decir que te compres un punzón y lee la palabra. ¡Ay! Ya leíste la palabra. ¡Ay, que me duele, me hinca! No estoy hablando de eso. Me hice muy fuerte, me dolió a mí. Los énfasis, ¿no? Pero ¿qué te viene cuando dice aguijonear? Mi hermana, ¿alguna vez alguien de ustedes sufrió la picadura de una abeja o una avispa? Algunos, yo también. ¿Y qué le quedó allí? ¿Qué le quedó? Un dolor. Míreme. Shh, le quedó un dolor y ciertamente algo allí, y dicen algunos entendidos que hasta ahí llega la vida de la abejita, ¿no? Muere, porque al lanzarla a eso, pues hasta ahí llega, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en muchas familias? Entonces, préstame tu Biblia, ¿no? Y dice, vamos a leer Crónicas. Crónicas, dicen algunos, ¿sí? Vamos a leer Crónicas. ¿Está bien? Otros están leyendo Gálatas, en fin. Y simplemente lo que tienen en sus casas es un ritual. Pero esa palabra no está causando nada. Tal como se sentaron, se levantaron. Porque no hay pesar, no hay congoja, no hay... Pero aquí dice esto. No está provocando nada. ¿Sabe qué? Si ese niño, ese muchacho están pecando en algo, aunque están leyendo que ahí dice los fornicarios o el que aquí el que se acostó con la mujer de otro, ¿sabe qué? Le vale, le da igual, porque la palabra no está provocando nada. ¿Qué significa cuando dice la traducción aguijonear? Provocaba algo en la persona. ¿Estás siguiéndome? Te provoca un pesar que es imposible que tú sigas viviendo igual. ¿Estamos aquí? Mi hermano, si el Espíritu Santo no convence de pecado a una persona, nosotros tampoco. Es la palabra, el depósito que el Espíritu Santo toma en ese momento y convence a esa persona de que lo que está haciendo o practicando o a punto de hacer, el temor de Dios lo detiene. Pero si lo que hay es un simple ritual en la sala de tu casa o en tu mesa y simplemente, bueno, ya leímos la Biblia,
tiene que haber algo, tiene que ocurrir algo que provoca dentro de la persona un hambre por más, una transformación, una regeneración de su mente. Ahora dice, enseñarás a tu hijo. La palabra hijo va en la pantalla, es la palabra ben. Ben significa hijo, niño, joven. Me gusta esta traducción porque dice saeta o vástago. Hace años dimos una escuela para jóvenes prejuveniles que se llama Saeta. No la filmamos, solo están los audios de esa escuela. Pero la tercera palabra que aparece aquí dice, instruirás o enseñarás o la inculcarás a tus hijos. ¿Dónde? ¿Dónde dice que había que hacer eso? En las casas. La palabra casa va a la pantalla y la palabra bayik, que significa familia, cabaña, cámara, cocina, corte, dentro, por dentro, edificio, espacio, familia, habitación, linaje, lugar, morada, palacio, patio y tienda. Y tienda habla obviamente de cómo vivían los hebreos en su tiempo, ¿no? En tiendas, dice. Entonces, a los hijos, ¿qué tenía que hacer según esta instrucción? Había que enseñarle cuando te sentaras, ¿dónde? Primeramente, en la casa. Y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cómo es eso de que, bueno, lo de la casa lo entiendo? Lo de que cuando te acuestes y te levantes también. Pero ¿cómo encaja el tema de cuando andes por el camino? ¿Por qué? Porque los padres no solamente estaban obligados a enseñar esto a los hijos, sino que también le enseñaban con respecto al trabajo. ¿Me hago entender? O sea que había una edad en que el muchacho, el niño, ya transitaba ¿con quién? Con su padre. Ya era parte de los quehaceres de la casa, del trabajo. Y ese tiempo el padre también tenía que aprovecharlo para transferir ¿qué cosa? Oye, hijo, Jehová uno es, tu Dios, mi Dios. Y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y solo eso es lo que repetía, se entiende que no. Se entiende que habían otros principios, valores de la palabra que tenían que ser transferidos. Pero el énfasis en este momento, diga conmigo, es la transferencia. Vamos, transferencia. Yo te hago una pregunta. ¿Quién es la persona que más influencia a tu hijo en este momento? O a tus nietos. La profesora de la escuela, del colegio, o si está en la universidad, tiene un espacio. Hay otras personas que también quizás son parte de ese adiestramiento. Quizás alguien los cuida, a tus hijos o a tus hijas. Yo te pregunto, ¿tú conoces a esa persona que está transfiriendo a tus hijos? ¿Qué le está transfiriendo? Yo he tenido que contar aquí que cuando empezaba un nuevo año escolar, cuando nuestros hijos estudiaban en la escuelita tradicional, antes de que entraran a Yosec, yo tenía que ir y tomarme el tiempo y esperaba que todos los papis se fueran y le decía a la profesora, mire, yo soy tal persona, me dedico a esto y con respecto a mis hijos, no quiero que los tome en cuenta para presentaciones ni musicales. Lo que tenga que ver con prácticas de deportes está bien, pero cualquier otra cosa no queremos. Tampoco llegaba ahí como macho camacho pateando la puerta, no. Con todo el respeto que ese profesor o profesora se merecía, le hablaba. Está bien, señor Luzardo, ok, de acuerdo. Y lo que los muchachos alguna vez participaron eran en acciones de atletismo, fútbol. Lo demás no lo permitíamos. Porque había demasiada mezcla. Por más evangélica que la escuelita pretendía ser, eso era una mezcla. Empezando por los dueños mismos de ese lugar.
Así que, ¿qué quiere que le diga? Entonces yo te vuelvo a plantear esta pregunta. ¿Quién es la gente que está influenciando más a tus hijos? Yo creo que mínimamente deberías tomarte un tiempo. Si tú tienes niñera en tu casa, niños, alguien extra que cuida a tus hijos, date el tiempo para pesar a esas personas. ¿Qué principios, qué valores tienen? Porque ¿sabes qué? Eso lo van a imprimir en tus hijos. Y mírame, hermano, en algún momento eso va a ser dado a luz. En algún momento. Esas ligeras. No, pero es una hermanita cristiana evangélica. Dígale al que está a los lados. Me parece que usted no se ha dado cuenta de todas las estadísticas. Hoy en día, decir que eres cristiano evangélico no es garantía, mi hermano, mi hermana. No es garantía. ¿Me estás siguiendo, hermano? Entonces, a los hijos hay que enseñarle ¿cuándo? Cuando te sientes en la casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Pregunta, ¿de quién se supone que era esa labor? Vamos. Diga conmigo, de los padres, pero tóquese el pecho y diga, de los padres, diga. Y esta labor era hecha en la casa y en el camino. Ahora, note que dice que cuando te sientes, cuando camines, al acostarte, al levantarte, esto quiere decir que se aprovechaba todo momento. Amén. Todo lugar. Era una oportunidad ¿para qué? Para transferir lo que yo había recibido. Dice Deuteronomio 6:8 en la versión textual. Lo atarás como señal sobre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. La versión La Biblia de las Américas dice, y lo atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Obviamente que los doctores de la ley interpretaron esto de tal manera que pues ellos ataban unas cosas en las manos y también usaban las filacterias, ¿no? Que eran donde depositaban versículos, pero creo que ellos entendieron mal eso, ¿sí? Pero ahora no nos interesa. Ahora, ¿qué significa lo que dice en Deuteronomio 6:8? Escuche, porque yo le voy a dar la explicación de esto. Pero necesito leer el versículo otra vez. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. ¿Qué significa? Escúcheme, amado hermano, hermana, que las leyes de Dios, su palabra, deben estar en todo momento cerca de la mente y de las manos de su pueblo, o cerca de la mente y a las manos de su pueblo. Va a la pantalla dos cosas. La primera, nuestra mano es un símbolo de lo que hacemos. Nuestra mano es un símbolo de lo que hacemos. Número dos, nuestra frente es un símbolo de lo que pensamos. ¿Lo tiene ahí? Nuestra mano es un símbolo de lo que hacemos y nuestra frente es un símbolo de lo que pensamos. Ahora, sigamos con las instrucciones. Volvamos a la casa. Volvamos a entrar allí. Y mire lo que dice el verso 9, Deuteronomio 6:9, Biblia textual. Y las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. En la Biblia de las Américas dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En todo caso, acabamos de tener una escuela la semana pasada donde hablamos de los porteros y hablamos de cuán importante es gobernar nuestras puertas. Ahora, en la Biblia textual dice jambas de tu casa. ¿Y cuáles son las jambas? Son los postes, ¿sí? Que están allí donde también va la puerta. En todo caso, aseguraba tanto la puerta, los postes de esa
de esa puerta como la puerta. Ahora, mire lo que significa la palabra escribir. La palabra escribir es la palabra katat, que significa grabar. Escribir, describir, inscribir, prescribir, suscribir, apuntar, contar, dar, decretar, delinear, describir, descripción, escribir, escrito, escritura, formar, inscribir, prescribir, registrar, suscribir. Ahí lo tienen para que usted, si está tomando apuntes, pero igual luego en el video lo van a poder revisar, ¿sí? Míreme, hermano, no es tan importante que escriban tanto en el cuaderno, sino que esto se meta a su espíritu. Note la instrucción. Hasta aquí lo que estamos leyendo, todas son instrucciones dadas en el antiguo pacto, pero no significa que no sean vigentes hoy en día. Note, por favor, usted tiene la traducción textual, lo voy a leer. Y las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. ¿Escribir qué? Mire, mi hermano, no era suficiente con simplemente al levantarte y al acostarte, al sentarte en tu casa o por el camino. ¿Por qué? Míreme, ¿por qué tanto énfasis de Dios con respecto a esto? Escúcheme, hermano, Dios es obsesivo con su palabra. Dios es obsesivo con su palabra. ¿Qué es lo que transforma nuestra mente? ¿Venir a una reunión como esta? No, hermano. Tener una Biblia, 4 versiones, si no las lees, no sirve. Lo que transforma nuestra mente es la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Entonces, los hijos eran instruidos al sentarse, seguramente a la hora del reposo, al comer o la sobremesa, al caminar, al levantarse, al acostarse. Pero tú llegabas a tu casa. Usted sabe que los hebreos tenían una costumbre. Cuando ellos salían o llegaban, ponían la mano en los postes. Porque ellos sabían que ahí estaba grabada, ¿qué cosa? La palabra. Era una costumbre de ellos. Iban a salir, plum, y se iban. ¿Por qué? Porque ya había la costumbre de que en ese poste, ¿qué estaba escrito? ¿Qué estaba grabado? Algún mandamiento. Y en la puerta, un mandamiento. Entonces, ¿dónde había que hacer esto? En los postes de la casa, en las puertas. Pero preguntémonos, ¿por qué no en las paredes o en las ventanas? Dios siempre es específico en todo lo que debemos hacer. Y yo le voy a dar la explicación o la razón, porque, bueno, no la razón, le voy a decir el diseño de por qué Dios dijo que se pusiera su palabra, ¿dónde? En los postes y en las puertas. Porque esto es un diseño. Esto que el pueblo tenía que hacer, recuerde que ya era después de haber salido ¿de dónde? De Egipto. Bueno, vamos a la palabra. Escúcheme. Los postes y las puertas de la casa son un diseño. Vamos, diga conmigo. Las jambas y las puertas de mi casa son parte de un diseño. Vamos. ¿Recuerda usted cuando el pueblo hebreo iba a salir de Egipto? Ellos reciben una instrucción, ¿se acuerdan, no? Vamos a la palabra. Éxodo 12:7. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de la casa donde lo coman. Vamos, abra sus ojitos y leyendo este versículo. Vamos, 2, 3. Y tomarán, ¿qué? ¿Cuál era la instrucción? Recuerde, ellos tenían que tomar un corderito
para celebrar la Pascua. Iban a tener las hierbas amargas y todo eso. Pero la sangre de ese corderito, ellos iban a utilizar para algo. ¿Qué iban a hacer con la sangre? La iban a poner, ¿dónde? En los postes, ¿sí? Los dinteles de la casa, en la puerta, allí. Ellos tenían que coger y poner la sangre. Lo que usaran para ponerlo, eso ya era cuestión de cada uno. ¿Sí? Un hisopo o algo. Embarraban con la sangre, colocaban la sangre allí. Y todos nosotros sabemos, lo que hemos leído esta palabra, que esto era una señal ¿para qué? Porque Dios dijo que el ángel del Señor iría. Y toda casa, escúcheme, toda casa donde no hubiese la señal de la sangre, el ángel del Señor entraría allí y todo primogénito moriría. ¿Me estás siguiendo? Ahora entiende por qué este diseño se va a replicar en Deuteronomio. Ya no con sangre, sino con la palabra. Esto era una señal. Ahora, escúcheme. ¿Recuerda usted que lo hemos enseñado también? ¿Qué ocurría en las puertas de una ciudad? ¿Qué se hacía en las puertas? ¿Lo recuerdan? Pero hablen fuerte, hermano. ¿Qué se hacía en las puertas? En las puertas se juzgaba, en las puertas se gobernaba. Ahora, recuerde que no necesariamente era ahí, sino que ellos salían del recinto, de la muralla, atravesaban la puerta y una vez que estaban al otro lado ya, ahí se ubicaban, ¿quién? Se ubicaban los mercaderes. Ahí en las puertas era donde se proclamaban los edictos y también se administraba justicia. Ahora, ¿qué significa la puerta entonces en este momento? Más allá de lo que ya hemos dicho, la puerta representan la vida social y la justicia y el tribunal. O sea, estamos sumando algo aquí porque lo de justicia y tribunal ya lo sabíamos. Entonces, en la puerta también es una representación de la vida social. Ahora, estamos en esta serie en la que estamos hablando sobre la batalla por las generaciones. Y el tema que hoy día nos atañe es hablar sobre volver al diseño original de la instrucción a los hijos. Y hasta aquí hemos visto algunas cosas muy importantes que hemos estado haciendo énfasis también en ellas. Ahora, la instrucción para los hijos por parte de los padres tenía que ser impartida ¿dónde? Dentro de la casa. Pero esta casa también estaba cubierta y rodeada ¿de qué? De la palabra. ¿Me entiende? Entonces no solamente era la labor del padre instruirlos en la sala, al caminar, al levantarse o al acostarse, sino que también había otra labor que hacer. Las puertas de la casa tenían que estar cubiertas, tenían que tener grabado mandamientos. Entonces piense por un instante, ¿qué mandamiento o qué palabra usted pondría en los postes o en las puertas de su casa? Piénselo por un segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, porque voy a acercarme con el micrófono a preguntar. Así que más le vale que piense, ¿sí? Empiezo yo con esta tarea. Hace muchos años, un hermano en Cristo, un varón de Dios, me dio una palabra en un momento clave de mi vida. Digamos que era un momento crítico, por así decirlo, de muchas decisiones, de muchas batallas, en muchos aspectos, sobre todo en lo financiero. Y él me da esta palabra en Isaías 54:17. En la versión Dios habla hoy, porque me dijo, en esta versión debes leerla. Pero nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Dejarás callado a todo el que te acuse. Esto es lo que yo doy
a los que me sirven, la victoria, el Señor es quien lo afirma. Desde que yo recibí esa palabra, y posiblemente no soy el único al que la ha recibido de forma tan directiva, me la memoricé. Si usted visita mi casa en algún momento, usted va a ver que al cerrar la puerta, ese versículo está allí. Antes lo tenía con hoja impresa, pero como la tecnología va mejorando, pues un día le pedí a Emilio, como él también trabaja en esa área para estampar camisetas y todo eso, le dije, necesito este versículo y lo quiero pegar allí, pero ya no quiero pegar una hoja, sino las letras. Así que él me lo hizo, me dice, pero en el diseño aquí, track. Y lo pegué en la puerta de mi casa. Así que si usted un día me visita y al cerrar la puerta se va a dar cuenta que ahí está. Muchas veces como ministerio hemos recibido la instrucción para la congregación de ungir las puertas con vino. ¿Recuerda? Declarando la sangre allí. Bueno, quiero decirle que hoy es un buen día para volver a hacer eso. Escúcheme. Pero que no sea, hermano, hermana, una simple tarea. ¿Qué palabra usted pondría en el poste? Vamos a preguntarle a Mariuxi primero, ¿sí? Pero así, algo rapidito, ¿no? Porque como le voy a preguntar a todos, nos vamos a salir bien tarde de acá. Tenemos en la pared de la casa Sofonías 3:17. Jehová tu Elohim está en medio de ti, es héroe que salva, se gozará en ti con alegría y te renovará su amor y se regocijará sobre ti como en días de fiesta. Amén. Un consejo, hermana, póngalo en la puerta. Yo no estoy diciendo que esté mal donde ellos lo han puesto. Solo estoy tratando de aplicar la escritura aquí. Usted, María. Me copió, de acuerdo, está bien ya. Está bien, copió lo bueno. Amén. Es una instrucción. De hecho, ya hace años yo le decía esto. ¿Sí? Yo no sé cuántos de ustedes guardan los comentarios de la congregación. Pero ¿se acuerdan cuando una vez yo me paré aquí y hablé de las llaves? Justo eso que tiene Mateo ahí, préstalo acá. ¿Sí? Esto de aquí yo lo entregué una vez a la iglesia. El tiempo donde vives, donde puedas, ha terminado. Sábado 28 de abril 2016. Era el tiempo cuando yo les decía que el Señor nos había entregado la casa a nosotros. ¿Sí? Entonces, yo quiero animarte, hermano, a que cuando estés frente a esta palabra, nunca subestimes esto. ¿Sí? ¿Ustedes qué palabra pueden decir? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Ya, pero está en la puerta. No la ha puesto. O sea, hasta media es la instrucción. Ahora, nadie que se sienta acusado aquí, hermano. Pero quiero reconvenirle en esto. ¿Por qué no tomar lo que está en la palabra? Entonces, pastor, ¿usted ha recibido que los demonios leen? No ha recibido eso. Pero está escrito que los demonios creen y tiemblan. ¿O no acaso? Eso dice la palabra. Entonces, ¿cuánto de lo que oímos en las escrituras, de lo que se nos predica, estamos creyendo? Por ejemplo, ¿cuántos de sus hijos hoy van a ver esta acción en sus casas? ¿Cuántos? Por así decirlo. Mínimamente imprímalo, hermano, y péguelo allí. Y con el tiempo se va a ir la tinta. Bueno, pues vuélvalo a imprimir. Pero crea la palabra, hermano. Necesitamos volver a la palabra. Necesitamos creer la palabra, hermano. Necesitamos realmente creer lo que estamos predicando, enseñando. Si no somos capaces de ir más allá, no tiene sentido. ¿Sabe qué era mi oración hoy día al Señor? Yo le decía, Espíritu Santo, que realmente este pueblo crea esto.
Ahora, el tema de esta mañana es volver al origen. ¿A cuál origen? Al que les acabo de hablar, amados. Me estoy refiriendo a que las familias de este tiempo necesitamos retomar este diseño. ¿Cuál? Enseñar a nuestros hijos. ¿Dónde? En casa. Ya lo estoy haciendo, pastor. Gloria a Dios, mi hermano, si ya lo estás haciendo. Qué bueno, te felicito. Pero ¿qué pasa con las familias que no lo están haciendo? Amados, necesitamos realmente sumarnos a esto. Escúcheme, la batalla por las generaciones empieza en las casas, hermano. Lo digo nuevamente, la batalla por las generaciones empieza en las casas. Es allí donde está la guerra, mi amado hermano. Ya no podemos decir, uy, que no salga el muchacho porque allá está Eva la tentadora, Filistea, Dalila. O después es filisteo, a mi muchachita. Hermano, perdóneme, pero ya salimos de ese cuento, ¿sí? ¿Sabe qué? Resulta que dentro de la misma reunión pueden darse cosas, reuniones de jóvenes. Porque si ese jovencito, esa jovencita no está firme en la palabra, en las escrituras, cualquier cosa le va a atraer y terminará perdido en acción. Hay una batalla librándose y sin duda esta batalla por tus generaciones se está librando en tu propia casa, hermano. Como yo dije el año pasado, cuando confrontamos el tema de la pornografía, pues en los años 80, 90, cuando no existía el internet, al menos en el Ecuador, o por ahí alguno que tuviera platita, podía acceder a otras tecnologías, pero la mayoría del pueblo no. Cuando alguien quería hacer algo como eso, ¿dónde tenía que ir? Tenía que ir al puesto de la revista y comprar eso, o alquilar una película y pasar la vergüenza, y luego irla a devolver. Hoy en día, todo está aquí, en un dispositivo. Bueno, no en este, ¿sí? Lo que quiero decir, que usted está a un clic y coloca, tuc, 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 pum. E inmediatamente la gente es bombardeado por un sinnúmero de imágenes, de videos que atrofian su mente, que lo destruyen, porque eso es la pornografía, destruye a la persona, no solamente su mente, todo su ser. Entonces, ¿dónde está la batalla? Ya no me venga con ese cuento chino de que es que los amigos del barrio no eran marihuaneros, pastor, y por eso. Sí, y las películas que ve en Netflix, tu hijo de John Wick, donde matan y matan y matan, donde ve las narcos novelas, las narcos series. Entonces no me venga a decir que fue el del pelado de la esquina que era marihuanero el que corrompió a tu hijo. Dentro de tu propia casa se corrompió, hermano. Abre tus ojos. Ahí se corrompió el muchacho o la muchacha. Necesitamos recuperar no solo el gobierno de las puertas, sino el gobierno de nuestras propias casas, hermanos. Los padres necesitamos entender que somos los responsables de discipular a nuestros hijos. No le endose el discipulado de tus hijos a la congregación. Necesitas recuperar tu autoridad con tus hijos, hermano. Ya tienes hijos que tienen celular, hermano, date la tarea y revisar los celulares de tus hijos. Que no tenga que ser un líder de jóvenes o el pastor que tenga que decirte, oye hermano, mira lo que están publicando tus hijos en el internet. Estoy cansado de ese tipo de reuniones, hermano, que tengan que llamar familias para decirles esto. Y los padres ni siquiera se dan cuenta.
Necesitamos recuperar, hermanos, el gobierno de nuestros hogares, hermanos. Necesitamos volver al diseño original. Toda la debacle que existe es ¿por qué? Porque abandonamos las costumbres de Dios. Porque abandonamos los principios, los valores que Dios estableció, los parámetros. Yo sé que este tipo de mensajes no son muy populares, hermanos. Lo sé, siempre he sido consciente de eso. Pero aquí yo estoy para servir a Dios, no para agradarle a usted, hermano, hermana. Y las cosas hay que decirlas y confrontarlas como es. ¿Sabes por qué? Porque el diablo no respeta si tu papá es apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor, ¿sabe qué? Dice el diablo, me resbala. Mientras tú seas una puerta por donde puedo entrar a tu casa, suficiente contigo. Hermanos, dejemos de vivir vidas evangélicas en la nube. Aterricemos y démonos cuenta que la batalla por tus hijos está dentro de tu propio hogar. Y que si ya tus hijos manejan dispositivos electrónicos, sea una computadora, un celular, una tablet, como le quieras llamar, un televisor, démonos la tarea de revisar. ¿Qué tipo de conversaciones tienen tus hijos y con quién las está teniendo? ¿En qué horario tus hijos usan la computadora? ¿Qué están viendo? Hermano, la batalla es feroz. La batalla es feroz, mi querido hermano. Y el que se duerme, no, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. No, camarón que se duerme amanece siendo ceviche, hermano. ¿Sí? Entiéndase lo que quiero decir. Si tú te duermes, lo siguiente que vas a tener con respecto a tus hijos es que vas a tener que llorar o lamentar algo por no haber actuado a tiempo. ¿Estamos aquí? Yo siempre he meditado mucho este asunto después de ese documental que vi. Para mí fue chocante, quiero ser sincero. Estoy hablando que yo lo vi hace como 15 años atrás, más. Y para mí fue un choque. Yo dije, wow, esta es una realidad que a veces no estamos dispuestos a asumir o a aceptar. ¿Cómo es posible que muchachos se pierdan dentro de la misma iglesia? ¿Cómo es posible? Pues es una realidad hoy en día, hermano. Entonces, ¿son nocivas las reuniones de jóvenes? No deberían ser. Yo particularmente creo que deben darse ese tipo de reuniones para que los jóvenes, los niños, los prejuveniles y jóvenes tengan una oportunidad para interactuar. Pero que esas reuniones no se usen para otra cosa, que no sea el ser edificados en Cristo. Entonces, ¿qué de usted debería hacer como padre? Si sus muchachos vienen el sábado a una reunión aquí, ¿qué es lo mínimo que como padre deberías hacer? Sentarte y decirle, quiero escuchar de qué hablaron hoy día. Bueno, la verdad es que hablaron de Dios. No, quiero que me digas de qué hablaron. Van a una escuela, Antorcha. Yo siempre comparto los videos con los padres. Le digo, hermano, siéntate a ver estos videos con tus hijos, ya que tu hijo o tu hija estuvo allí. Déjame decirte, tengo 5 dedos, 10 dedos entre las dos manos. Me sobran los dedos de los padres que realmente son capaces de tomarse el tiempo y decir, voy a revisar esto con mis hijos. ¿Sabes por qué? Porque usted está tan ocupado que no tiene tiempo para la instrucción de su hijo. Y luego nos quejamos porque ese muchacho, esa muchacha sale por ahí con alguna tontería. Necesitamos volver, hermanos, a retomar lo que Dios estableció en su palabra.
La batalla por las generaciones empieza en las casas. Es el hogar, el primer lugar donde debemos transferir o transmitir a nuestros hijos la fe que tenemos, la fe en Cristo, donde debemos transferir los valores, los principios del reino de los cielos. Hermanos, sin duda es una verdadera batalla realizar esta tarea. El que diga que es fácil, le está mintiendo, hermano. Porque para mí, mi esposa y yo, como padres, en todo lo que nosotros hacemos, también hemos tenido que lidiar asuntos con nuestros hijos. ¿Me está siguiendo? Con tantas actividades y alternativas y distracciones que existen hoy en día, amados hermanos. Y estas distracciones no solo están a la puerta de los hijos, sino de los padres mismos. Ahora, el Espíritu Santo, por medio de esta palabra, ¿qué está haciendo hoy en día, en este momento, en este instante? Nos está exhortando a las familias a que volvamos al diseño original de la instrucción de los hijos. ¿Alguien lo está recibiendo, hermano? Esa instrucción es que los hijos sean enseñados por los padres en las casas. Dice Deuteronomio 6:7 en la Biblia en la versión Dios habla hoy, dice: y enséñaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Pero mire lo que dice la Biblia amplificada. Esta es una Biblia cuya traducción solo existe en inglés. Así que lo que usted va a leer ahora es una traducción. ¿Sí? Mire cómo dice Deuteronomio 6:7. Y las afilarás y las aguzarás para que penetren, y las enseñes e imprimas diligentemente en la mente y el corazón de tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa, cuando andes por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Cuando leí esta traducción, me llamó mucho la atención lo extenso de este versículo y los énfasis que hace. Lo vuelvo a leer, usted lo tiene al frente, ¿sí? Y las afilarás y las aguzarás para que penetren. ¿A qué se está refiriendo? A la palabra. ¿Cómo afilas y cómo aguzas para que penetren cuando la enseñes e imprimas diligentemente en la mente y el corazón de tus hijos? ¿Cómo hacemos que penetre la palabra? ¿Cómo hacemos que penetre lo que enseñamos? ¿Cómo hacemos que se imprima la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos? En la mente y el corazón de nuestros hijos. ¿Cómo hacemos, hermanos? Dice, y hablarás de ellas. Está hablando de una rutina. Hola, ¿está conmigo? Está hablando de una rutina. Y las hablarás y hablarás de ellas estando en tu casa, primero. Cuando andes por el camino, segundo. Cuando te acuestes, tercero. Cuando te levantes, cuarto. Está hablando de una rutina. ¿Me entiende? Está constantemente. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el corazón del pueblo era de continuo. ¿Hacia dónde? Hacia el mal. ¿Por qué razón en algún momento como padres nos hemos llevado una sorpresa con nuestros hijos? ¿Por qué? ¿Porque somos malos padres? No. Cuando se graba en la mente y el corazón de un joven, de un prejuvenil, de un hijo, se graba en su corazón, en su mente y en su corazón la palabra, ¿qué es lo primero que va a sobrevenir sobre él o sobre ella? El temor de Dios. ¿Por qué nos hemos llevado sorpresas? ¿O por qué pasan cosas con jóvenes o prejuveniles? Porque no ha estado presente el temor de Dios. Entonces,
Digamos que un padre me dice ahora, pues pastor, le refuto porque yo sí he hecho esta tarea, pero a pesar de eso me he llevado las sorpresas. ¿Será que la imprimí mal? ¿Será que no penetró esa palabra en el corazón de mi hijo o de mi hija? Posiblemente puede ser eso, amado. Pero también entiéndase que cada persona en sí misma va a decidir qué hacer con esa palabra. Por ejemplo, el mandamiento de amar padre y madre. Un hijo decide si ama o no a su padre y a su madre. Entonces, si yo digo que amo a mi padre y a mi madre, ¿haría algo que les duela a ellos? No, porque ese mandamiento se grabó en mí y mínimamente, aunque esté al filo de una tentación, el temor de Dios y el amor y esa palabra en mí me va a hacer ¿qué cosa? Retroceder. Que digan como José, mejor que digan que aquí corrió, que aquí cayó. ¿Me hago entender? O sea, la razón por la cual estamos teniendo una crisis en los jóvenes, en la iglesia evangélica, prejuveniles jóvenes, es porque algo no está haciéndose bien. Yo no quiero echar la culpa a ningún padre y madre que está aquí, porque yo también soy padre, hermano. Pero sí creo que es importante que reflexionemos en la manera como estamos haciendo las cosas. ¿Qué era lo que hacía que se grabara en la mente y en el corazón de los hijos la palabra? ¿Qué era lo que hacía que se... Recuerde, había la constante repetición, el repetir. Por eso, ustedes ven, cuando Jesús aparece en escena, ¿qué decía? Ustedes oyeron, o ustedes le han dicho, pero yo os digo. Lo que hacía Jesús simplemente era repetir la palabra. El logos, repetía el logos. La palabra viva, repetía la palabra. Cuando Satanás está tentándolo los 40 días y 40 noches en el desierto, ¿qué le decía? Escrito está. Hola. Imagínate un joven, una joven en medio de una tentación que pueda decir, escrito está, al Señor tu Dios amarás y solo a Él servirás con todo tu corazón, tu alma y tu cuerpo. Hola. ¿Dónde está la falla? Amados, yo me lo sigo preguntando. Y decía, Espíritu Santo, ¿dónde está el problema? ¿Por qué estamos teniendo los resultados que estamos teniendo a nivel global? Porque yo no solo estoy hablando de Ecuador, estoy hablando a nivel global, a nivel mundial. ¿Por qué cada cierto tiempo nos tenemos que llevar una desagradable sorpresa con un joven, una joven? ¿Por qué? Se han estado expuestos a tanta palabra, escuelas, antorcha, escuelas Benjamín. ¿Fallaron los profesores? ¿Fallaron el que impartió? ¿O los padres no se dieron cuenta de la gran batalla que había ya en la sala de su casa, en la habitación de sus hijos? Vive Jehová, mi hermano, que mi tarea no es acusar a nadie aquí hoy día, ni que nadie se sienta aludido, sino que podamos en nuestro espíritu decir, Señor, necesito esta palabra, necesito hacer algo, necesito recuperar mi casa, necesito recuperar a mis hijos. Hola, hermano, que no te pases tu vida lamentándote por las cosas de tus hijos, hermano, hermana, sino que tomes medidas. Recuperemos el diseño original. ¿Dónde es el verdadero discipulado de nuestros hijos? Ciertamente como iglesia hay herramientas que nosotros podemos dar para ayudar, hermano. Pero eso no es suficiente, por favor. Hay una parte que nosotros como iglesia podemos hacer, pero eso no es suficiente.
Necesitamos los padres, escúcheme bien, todo el que está a cargo de algún menor, tío, tía, abuelo, abuela, todo el que sabe que su vida está siendo de influencia para alguien, necesitamos recuperar esto. Hola, ¿me está siguiendo? Pese a la gente que le colabora a usted con sus hijos pequeños, péselo, tómese el tiempo, no le endose sus hijos pequeños a cualquier persona, por favor. Las personas más seguras con quien tus hijos pueden estar es contigo mismo, hermano, hermana. Y si por alguna emergencia, date la tarea de que por lo menos esa persona que se va a quedar con tus hijos tenga peso del Espíritu, tenga testimonio. No tienes idea de la cantidad de contaminación y daño que se ha hecho a mucha gente porque confió a sus hijos de manera errónea. Yo hoy hablaba con estos jóvenes de primicia que están aquí y yo les decía, ¿cómo creen ustedes que yo los veo a ustedes? Yo no los veo simplemente como hermanos que vinieron a primicia. Sus padres vinieron y confiaron la vida de sus hijos aquí. ¿Cómo yo los veo? Los veo como hijos. Por eso los cuidados que tomamos. Por eso en ese lugar no puede entrar nadie que no esté autorizado a ir, porque ese lugar está apartado para ellos. Eso no significa que si una familia quiere compartir algo, pastor, mire, hemos hecho un cevichazo y queremos traerle a estos jóvenes, pero también apartamos una bandejota para usted. Gloria a Dios. Sí, porque a veces dice, le traemos los de primicia y para mí, hermano, ¿sí? Entonces, escuche, eso no significa que usted no puede compartir, siempre y cuando se adelante, mire, quisiera hacer esto por estos jóvenes. Alguna vez una hermana de aquí, de la congre, invitó a un grupo de, quiero hacer algo en mi casa, pueden venir, pero también venga usted con su familia. Amén, dije. Sí. Y fuimos, compartimos. Bueno, no fue el primer grupo, porque algunos del primer grupo me están mirando. Yo no estuve ahí, sí. No fue el primer grupo, sí. Fueron con los del segundo grupo. Si alguna familia quiere compartir, pues está bien, hermano, mire, sentimos compartir esto. Háblelo, convérselo con nosotros, ningún problema. Hagamos las cosas en orden. Entonces, yo les decía a estos jóvenes de la importancia de entender dónde están y la responsabilidad que tenemos, mi esposa y yo, y la congregación, al tenerlos a ellos allí. No es un tema, simplemente llegué y con mi maleta estoy aquí. Son vidas que están allí. Somos responsables de cuidar la vida de esos jóvenes. Escuchen, mi amado hermano, hermana, no estoy aquí para ser tu juez, porque yo también soy padre. Y si Dios me lo permite, algún día seremos abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Como decía la chilindrina, bizcabuelos. Que tenía bizcabuela, ¿no? La viejita aparecía de vez en cuando. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Que el Señor nos ayude. Es mi oración que esta palabra, lejos de traerle condenación, despierte tu espíritu y te des cuenta de la importancia que tenemos en este momento de recuperar el gobierno de nuestra casa, la autoridad sobre nuestros hijos, porque a veces hay padres que ya perdieron la autoridad con sus hijos, entre gritos, entre golpes. Así no resolvemos las cosas, hermanos. Necesitamos ser como Cristo para esto, ¿sí? En amor. Y por más difícil, escúcheme, o doloroso que a veces sea algo que te toque escuchar en confesión de tus hijos, necesitas entender que la gracia de Dios también te abrazó a ti, hermano, hermana. Y a veces nos vamos dando cuenta que algunas de las cosas que nuestros hijos en algún momento quizás confesaron
son cosas que quizás también nos tocó confesar a nosotros en nuestra juventud, en nuestra adolescencia. No lo sé, hermano. Cada uno de ustedes pese esta palabra hoy. Yo solo les animo a que no subestimen esto, y a que lo tomen en el Señor. Amén. ¿Puedes estar de pie, por favor? Sí. Oye, Israel. Quítele lo de Israel y póngale su apellido, su nombre. Oye, Rudy. Oye, Ciro. Oye, Galo. Oye, Hugo. Oye, Gonzalo. Oye, Pablo. Oye, Gustavo. Oye, Emilio. Oye, José Carlos. ¿Entiende? Oye, Juan Carlos. Oye, Samuel. Oye, Orión. Hablo a los que son padres aquí. Oye, Honorio. Oye, Pedro. Pero eso no excluye a las hermanas. Oye, Rudy. Jehová nuestro Elohim, uno es. Amarás a Jehová tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda su fuerza, con toda tu fuerza. Lo cierto es que con la pasión y con la intensidad que nosotros hagamos esto, nuestros hijos nos verán. Nuestros hijos nos verán. ¿Hasta dónde estamos dispuestos? Oye, César, ¿hasta dónde estamos dispuestos? ¿Hasta dónde? Hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude en esta tarea, en esta encomienda. Si Dios nos dio hijos, si Dios nos ha dado ese privilegio de ser padres, qué bueno que es Dios, hermano. Pero no olvidemos la tarea. No olvidemos el diseño. Algunos de ustedes que están aquí, oye, Franklin, algunos de ustedes que están aquí ya son abuelos. Ahí tienes una oportunidad. Algunos son tíos, tías. Oh, Dios. Mire, mi hermano. No estoy aquí para imponerme sobre ustedes y decir yo estoy haciendo bien las cosas. Yo estoy transfiriendo lo que Dios puso en mi corazón, transferir hoy. Todos los que estamos aquí necesitamos recapacitar en esta palabra. Oye, Galo Javier, oye, Moisés. Oye, ahí donde estás. Y hablo a los hermanos que están en esta transmisión. Oye, Jeremy. Oye, Libán. Oye. Oh, Santo Jehová. Ahí donde estás. Dile, Espíritu Santo, aquí estoy. Necesito retomar este diseño. Y no solo estoy hablando a los padres, los varones, estoy hablando a las madres también, a los matrimonios. Necesitamos recuperar este diseño. Y si ya lo estás haciendo, hermano, gloria a Dios, sigue firme. ¿Y qué pasa, pastor? Yo soy madre soltera o separada y estoy criando sola a mis hijos. Pues te toca esa labor, hermana, hermano. Hermana, te toca esa labor. Dios no te desecha, hermana. Más bien, el Señor honra esa fe que has tenido para permanecer firme por tus hijos. Amén. Así que en este momento volquémonos al Señor. Y si hay algo de lo que tú necesitas arrepentirte por no haber estado haciendo esta labor, que nada te condene, hermano, ¿sí? Que nadie salga de aquí con condenación, sino afirmados. Si hay que retomarlo, pues aquí estamos, Señor. Gracias por esta instrucción, gracias por esta exhortación que hoy nos has traído, Señor.
seremos diligentes con la palabra. Seremos diligentes con la palabra. Seremos diligentes con esta palabra. Graba tu ley en mi corazón. Forma tu imagen, hazme como tú. Día y noche meditaré en todo lo que has escrito. Graba tu ley en mi corazón. Forma tu imagen, hazme como tú. Día y noche meditaré en todo lo que has escrito. Obediencia deseas y no sacrificio. Hoy respondo a tu voz, me niego a mí mismo. Obediencia, obediencia deseas y no sacrificio. Hoy respondo a tu voz, me niego a mí mismo. Solo al Señor nuestro Dios serviremos, solo a Él obedeceremos. Solo al Señor nuestro Dios serviremos, solo a Él obedeceremos. Graba tu ley en mi corazón, forma tu imagen, hazme como tú. Día y noche meditaré en todo lo que has escrito. Graba tu ley. Graba tu ley en mi corazón, forma tu imagen, hazme como tú. Día y noche meditaré en todo lo que has escrito. Obediencia deseas y no sacrificio. Hoy respondo a tu voz, me niego a mí mismo. Obediencia deseas y no sacrificio. Hoy respondo a tu voz, me niego a mí mismo. Solo al Señor nuestro Dios serviremos.
fondo lo que estamos cantando es lo que está escrito. Esto está en la palabra. El Señor fue el que dijo: el que me ama, no quite la letra, por favor, gracias. ¿Sí? Si lo pueden poner. ¿Sí? Dice: el que me ama, obedece mi palabra, mi Padre lo amará y moraremos en él. Es la Biblia, es la palabra, amados. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús oramos. Necesitamos de ti para hacer esta labor, Señor. Esto no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu, Señor. Todos los padres necesitamos del Espíritu Santo para hacer esta tarea, esta labor. Y que seamos hallados fieles en esto. Y que un día podamos ver la cosecha del Señor en nuestros hijos, nietos, familiares, rendidos al Señor, hermanos, rendidos a Cristo, sirviéndolo, sí, como profesionales, pero como siervos de Cristo también, como hijos del Señor. Que tus hijos, tus hijas se casen, en el caso de tus hijas, se casen con varones de Dios, con hombres temerosos de Dios, no de fachada. Que nuestros hijos varones se casen con mujeres temerosas de Dios, que amen al Señor primeramente, antes que cualquier persona. Primero Dios. Oh, Santo, te necesitamos para esta tarea, Espíritu Santo. Ayúdanos en esta tarea de instruir a nuestros hijos, Espíritu Santo. Haremos nuestra parte como padres al instruirlos en la palabra, pero te necesitamos a ti, Espíritu Santo, para esta labor. Gracias, Padre, por la exhortación de hoy día, Señor. Gracias por esta exhortación. Gracias. La tomamos, Señor, la recibimos y la ponemos por obra y en práctica. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y gloria sea al Señor, hermanos. Gloria, gloria, gloria y alabanza sea al Señor. Amén.